Y vamos a hablar de uno de los productos chilenos más vendidos en el exterior. No es cobre, no es vino, es el salmón. Y vamos a hablar del salmón con Loreto Seguiel, directora del Consejo del Salmón. Suena bien el Consejo del Salmón, porque da la impresión, yo como te decía antes, que hay un patriarca salmón que uno golpea y dice, ¿me puede decir, oye, qué tenemos que hacer aquí? Y él da el consejo del salmón. Sí. Pero no es así, no ustedes aconsejaron los salmones. Oye, gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y bueno, algo de eso hay. Este es un producto muy relevante para Chile y por supuesto que para nosotros es, tal vez, como tú dices, esa mirada más consejo nacional del salmón. Sí, bueno, el salmón es uno de esos productos que yo me recuerdo hace 30, 35 años, bueno, el salmón era una idea, era una aventura empresarial y de pronto se genera una situación realmente extraordinaria en términos de las pisciculturas de salmón, la situación en el sur, y empieza a ser una de las exportaciones más importantes del país. Hoy día, ¿en qué estatus está la exportación de salmón? Hoy día nosotros somos la segunda industria exportadora no minera. ¿Te fijas? O sea, después de un poco la minería y después del litio, el salmón es, por excelencia, el producto con mayor exportación que tiene Chile. Ahora, esta es una pregunta que cae de cajón. Somos extraordinarios para vender salmones. ¿Qué tanto buenos somos para comer salmones? Yo creo que primero dijiste una cosa muy importante. Esto es una industria emprendedora. Sí. Es una industria que creció y generó valor y generó riqueza de la nada. Por eso que yo siempre digo es una industria emprendedora. Es una industria que partió efectivamente hace 30, 35 años como buena industria emprendedora, aciertos y desaciertos. Y en ese sentido yo diría que se fue orientando a una mirada exportadora, donde la mirada de consumo del salmón hoy día, poco a poco, está mejorando. Porque hoy día se sabe los beneficios que tiene para la salud, hoy día se sabe las bondades que tiene desde el punto de vista de esta mirada de desafío alimentario para el futuro que tenemos en el mundo. Se sabe que es de las proteínas más sostenibles que hay. Es la que tiene menos huella de carbono en su producción, es la que ocupa menos agua en su producción, es la que tiene mejor factor de conversión. ¿Qué significa eso? Lo que gastamos en alimentar a los salmones es casi 1 a 1 lo que se produce comestible de esta proteína. Entonces, uno siempre digo yo, es esta proteína del futuro, es esta proteína sostenible, es de las proteínas más sustentables y en ese sentido yo diría que cada día más va a ser incremental en el tiempo el consumo de salmón, el consumo de esta proteína y lo que dijo la FAO habla de transformación azul. Y esa transformación azul es una mirada de la acuicultura como la solución de los desafíos alimentarios del futuro. Yo te conté antes de empezar el programa que yo hace mucho tiempo que hago charlas, me invitan de distintas partes para hacer charlas sobre desde lo que pasa hasta fenómenos comunicacionales asociados con un montón de cosas. Y uno de los primeros que me invitaron cuando partí esto fueron una asociación de productores de salmón. Y entonces me preguntaron, después de conocerlos, hablar, hice la charla y todo, en Puerto Montt esto era, y si que tenía alguna sugerencia. Yo dije, mira, la única sugerencia que yo haría, en esa época yo podía decir cualquier cosa porque estaban pidiendo que, a ver, ¿qué comen las escuelas públicas de Puerto Montt? ¿Cuánto salmón comen al mes? Y me miran todos con una cara pero así como media rara y me dicen, no sé si comen salmón. Dije, bueno, partamos por eso. ¿Usted por qué no le dan el almuerzo, le ofrecen los salmones a todas las escuelas públicas de Puerto Montt y introducen al chileno desde chico en la cultura del salmón? ¡Ay, qué buena idea! No sé si se ha hecho o no, pero nunca lo vi. Se ha avanzado
es un desafío. Y yo te diría, Fernando, que hoy día es un desafío muy importante cómo nos hacemos cargo de que esta industria se siga desarrollando para que no solamente tenga una orientación exportadora, sino que también tenga una mayor participación a nivel nacional. Hoy día es más difícil. De alguna manera, esta industria con distintas regulaciones y distintas miradas, hoy día tenemos el desafío de sentarnos en la mesa y ver cómo se desarrolla, no solamente cómo se crece, cómo se desarrolla. Yo creo que muchas veces cuando uno dice cómo crecemos más, nos quedamos cortos. Es cómo nos desarrollamos sosteniblemente esta industria. Y entonces hoy día es una realidad, esta industria está congelada, está estancada. Necesitamos tener una mirada país, una mirada Estado, de cómo nos hacemos cargo de que esta industria crezca. Si no crecemos, si no nos desarrollamos, es muy difícil que podamos tener un mayor acceso incluso de lo que es el salmón hoy día. Hay, por supuesto que hay, pero necesitamos mucho más. Necesitamos poder exportar mucho más. Hoy día la demanda afuera de nuestro salmón es muy alta. Tenemos un lujo de producto. Hemos ido desarrollando esta industria con aciertos y desaciertos, por supuesto. Yo siempre lo he dicho, orgullosos de lo que se ha construido, pero conscientes que tenemos grandes desafíos y responsabilidades. Yo me acuerdo haber estado presente en todo lo que fue la peste que tuvo el salmón hace, ¿cuánto habrán sido? 2007 más o menos. Sí, 2007. El virus ISA. El virus ISA, que dejó por una crema brutal y la preocupación que había en esa época era, a ver, ¿cómo tú vuelves a generar la empatía del comprador por comprar un producto que estaba dañado? Sí. ¿Eso se recuperó enteramente o no? Yo creo que eso, Fernando, fue un punto de inflexión muy importante para esta industria. Hay un antes y un después. Antes del virus ISA, esto era una industria más bien autorregulada, bien emprendedora, donde yo creo que hay que hacerse cargo de esa historia, de esos aciertos, de esos desaciertos, que también existieron. Y yo siento que ahí nosotros como industria tenemos un desafío. Desde el Consejo del Salmón, que somos la asociación gremial que representa productoras del salmón, sabemos que ahí tenemos un desafío porque hay un antes y un después. Esa industria autorregulada, esas jaulas de madera, esa forma desde el punto de vista donde me acuerdo que se entregaba a los salmones casi con la mano a alimentación, quedó atrás. El desarrollo tecnológico, la innovación, lo que ha sido el desarrollo de una mirada de sostenibilidad con el medio ambiente, con el tema de entramado social, con el tema más económico, yo diría que hoy día es otra industria. Y yo creo que ahí tenemos un desafío, comunicarlo de mejor forma, poder sacar ese recuerdo, que fue muy doloroso además para las familias del sur, y fue muy doloroso para Chile. Entonces, en ese dolor, creo que nosotros también tenemos un desafío de poder informar mejor. Y Loreto, ¿quiénes son los máximos compradores del salmón chileno? Primero era el Oriente, sí. en una época, Japón, mucho, pero ¿cómo se abre de alguna manera una posibilidad de llevar salmón a otros lados? Primero, hoy día se le vende a más de 100, 120 países en el mundo, con grandes certificaciones, son mercados muy exigentes. Pero uno, si tuviera que decir los tres primeros, por ejemplo, está Estados Unidos, donde más del 50% del salmón que se consume en Estados Unidos es salmón chileno. A veces llegamos a 60%. Después tenemos Brasil, aquí cerquita, donde el 95% del salmón que se consume en Brasil es chileno. Y es nuestro segundo mercado. Y después, efectivamente, estamos con Japón, que a veces compite, es Brasil, Japón, ahí están ahí en una competencia. Pero efectivamente esos serían como los tres países más relevantes para nosotros. Pero la verdad, si tú me preguntas a mí, nosotros somos una industria global, con visión local. Y esa globalidad hoy día hace que el salmón chileno sea parte de la mesa de muchos países, distintos salmones, la trucha, por una parte que va más en retirada, pero tenemos el salar o el atlántico, que es el más conocido, y está ese salmón pacífico, que es el salmón cojo, que es un salmón tal vez más nuevo, que justamente es del Pacífico, y esos son los dos productos que hoy día tienen la vanguardia de la producción chilena y que están en los lugares recónditos del mundo, y yo siento que eso tiene que ser un orgullo nacional. Y dime una cosa, yo esto lo conversé hace mucho tiempo, pero estaba partiéndose en esta cosa, así que yo me imagino que ahora debe estar mucho más sofisticado. ¿Cómo
se sabe el cliente belga, el suizo, el japonés, el estadounidense, que ese salmón es de Chile? Bueno, yo diría primero, hay un tema de certificaciones importante. Las certificaciones hoy día son certificaciones de alto estándar, son certificaciones por instituciones totalmente, desde el punto de vista validadas a nivel internacional para los distintos mercados. Y cada uno de esos productos que hoy día se venden en distintos formatos, porque hay formatos más en el fondo, como dice uno, el salmón entero, el salmón en trozos. Entonces, yo diría que hay distintas formas de llegar a los consumidores y yo diría que lo más relevante es que en cada uno de esos empaques siempre dice producto chileno. Eso es fundamental. ¿Ya? Tenemos desafíos ahí, cómo somos capaces de poder comunicar de mejor forma hoy día, tal vez con tecnología, con códigos QR, que nos lleve incluso a la identidad país propia de nuestro tema más turismo, gastronomía, sur austral, que también llega al mundo con otras industrias. Entonces, nosotros hoy día, desde el Consejo del Salmón, estamos mirando cómo trabajamos en este ecosistema donde el turismo es muy relevante, la gastronomía es muy relevante. Muchas personas en el mundo nos conocen por eso y también nos conocen por el salmón. Entonces, ¿cómo vamos generando sinergia, Fernando? Porque yo creo que eso es fundamental. Entonces, ¿cómo nos conocen? Así, generando un trabajo más en conjunto con otras industrias, generando una preocupación por los mercados. Esta es una industria que requiere del tema de comercio exterior. Y ahí, por ejemplo, es fundamental el trabajo que tenemos desde el Consejo como de esa alianza público-privada. Uno siempre dice alianza público-privada. ¿Qué es? Para nosotros como Consejo del Salmón es trabajar con Cancillería, trabajar con ProChile, trabajar con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Venimos llegando de Brasil, una actividad muy importante que hicimos. En la Esmeralda, que es nuestra embajadora por excelencia, recalaba en Salvador de Bahía, que además es un mercado muy relevante para nosotros. Brasil. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos esta alianza público-privada? Con ProChile, con la Embajada de Chile en Brasil, con el Consejo del Salmón, con productoras del salmón, con la industria, de manera de poder no solamente que sea la Esmeralda nuestra embajadora país, sino que también en esa Esmeralda firmamos, por ejemplo, por primera vez un convenio continental con otras asociaciones acuícolas de otros países, por ejemplo Ecuador, que tiene camarones, que es acuicultura, Brasil, que tiene tilapia, que es acuicultura, y nosotros Chile, salmón, que tenemos acuicultura. Tenemos desafíos comunes. Tenemos que desarrollar estas industrias en forma sostenible. ¿Y ha habido, Loreto, alguna ventaja? ¿Se ha generado objetivamente en términos de, se dice, una ventaja del salmón respecto de otras especies por el hecho de que el salmón se produce, el salmón se produce, no es como, qué sé yo, animales salvajes que tú matas un número determinado de jirafas y se acaban las jirafas. No, aquí hay granjas salmoneras que todo el tiempo van reproduciéndose, por lo tanto tienen además la capacidad de no tener, no ser diezmadas. Así es. En ese sentido. Es muy importante ahí innovación, tecnología, desarrollo. Cuando uno dice el I+D, esta industria, en esa parte inicial es muy importante. Es como siempre digo yo, esto es cultivando, es un arte. Este es el arte de cultivar la salmonicultura. No es solamente, uno dice, efectivamente la producción de salmón, pero el arte hoy día de ser capaces de en forma sostenible ir produciendo y cultivando salmón y generando nuevas producciones, asegurando relación con el medio ambiente, yo creo que eso es súper importante. Muchas veces hemos sido muy criticados y siempre bajo, como digo yo, bajo mucha amenaza. Porque el salmón mata a todas las otras especies que están dando vueltas. Eso, o el tema de impacto medioambiental. Y si ustedes me preguntan a mí, lo más importante es que hay una conciencia. Esta industria chilena, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, trabaja día a día muy duro para proyectarla para los próximos 10, 20 o 30 años, y eso es en conjunto con el medio ambiente. Eso es con la biodiversidad, Fernando. Claro, en un momento dado surgió esta casi campaña en contra del salmón porque, bueno, el salmón era un depredador en los ríos y los lagos, qué sé yo, y todo el asunto. ¿Cómo lo asumieron ustedes y qué se hace al respecto?
A ver, yo siento que ahí tenemos un desafío, indudablemente, de informar de este antes y después, ¿no es cierto? No nos olvidemos, esto es una industria que partió hace 30 años y todo lo que ha sido la institucionalidad medioambiental chilena lleva 30 años, por lo tanto también se fue desarrollando con esta industria. Muchos de los lugares donde las concesiones están, que son más de 1.300 concesiones, antes no eran ni reservas, ni parques, y no tenían toda esta mirada de biodiversidad. Por lo tanto, yo siento que hoy, gran parte de lo que nos ha pasado, hay harta desinformación, hay harto mito. Indudablemente hay muchas ONG que de alguna u otra forma su tal vez camino ha sido muy directo contra la industria. Y en ese sentido yo creo que hoy día, por eso que está nuestra casualidad. ¿Y la industria está muy concentrada, Loreta? No, yo creo que hoy día nosotros son distintas productoras de distintos tamaños en distintas regiones. Hoy día uno piensa y dice, no solamente los lagos, no solamente Puerto Montt, es la región de Aysén, es la región de Magallanes, es la región de la Araucanía, las pisciculturas, la región de los ríos, la región de Biobío. Por lo tanto, si uno lo piensa, tenemos una macrozona sur muy relevante para esta industria. Entonces, yo diría que ahí no es casualidad cuando nosotros hoy día, efectivamente, distintos líderes de empresas, gremios, transmitimos que es muy relevante cuidar las industrias, cuidar que las industrias se puedan desarrollar, cuidar que no sea tan fácil llegar y atacar con desinformación muchas veces lo que es una industria. Yo creo que ahí tenemos que ser rigurosos, Fernando. Yo creo que ser rigurosos, ser reflexivos, tener una información técnica es la que puede hacer la diferencia. Déjame hacerte una pregunta usando otro producto chileno. Hace, creo que 2 semanas atrás, más o menos, se supo que en la mina de cobre más privada, más grande que hay, se les había ofrecido a los trabajadores un bono para eliminar problemas que tenían de 33 millones de pesos a cada uno. Y lo rechazaron por considerar que no era lo suficiente. ¿Qué tan bien pagados son las personas que trabajan en el salmón, siendo que efectivamente fuera del cobre debe estar pegadito ahí, debajo, y generar una cantidad enorme, digamos? ¿Cómo es la relación del trabajador del salmón con el producto y con la exportación? Yo diría que más que decirlo yo, las imágenes o lo que ha pasado estos últimos meses hablan por sí solos. Cuando uno ve ese sentido de pertenencia, de identidad, cuando tú ves a tantos trabajadores y trabajadoras de la industria que en forma pacífica, que en forma constructiva se manifiestan por defender la industria, muestra que esa industria sí le ha dado más bienestar a las familias del sur. Yo en lo personal viví, y siempre digo, no me lo cuentan, yo viví, Fernando, casi 15 años en Coyhaique. Llegué de 1 año y estuve casi 15 años en Coyhaique. En esos tiempos, finales de los 80, o sea, finales de los 70 y todos los 80. Y también sé que hay un antes y un después, así como hay un antes y después de esta industria, también hay un antes y un después en ese sur. Yo lo viví, tengo una mamá que trabajaba en el hospital de Coyhaique, tengo hartas historias de vida. Y tengo ese recuerdo patente de mi experiencia personal. Entonces, yo diría que los hechos, lo que ha pasado, que hoy día esta industria de Aysén sea el 30% del PIB o de los lagos el 20%, no es casualidad. Y yo siento que hoy día la misma identidad, las mismas comunidades, la misma ciudadanía lo ha manifestado. Eso es importante. Déjame hacerte entonces la pregunta siguiente. A veces uno califica o mira determinado fenómeno y se sorprende porque no lo sabía. Te voy a poner un ejemplo. Acaba de haber una situación de alza de tarifas eléctricas y una serie de cosas, y a mí me paraban en la calle y decía, usted tiene que hablar de... Nosotros no sabíamos de que el 60 o 70% de la electricidad en Chile es de China, de empresas chinas y empresas italianas, que básicamente la empresa que uno la tiene aquí, en realidad los flujos de utilidades se van para allá. ¿Qué tanto funciona el salmón chileno como
parte de empresas chilenas. Bueno, yo creo que hoy día la participación de capitales chilenos en empresas productoras chilenas es muy importante. Pero no solamente eso, Fernando, porque no solamente son las productoras de salmón, es el ecosistema, el encadenamiento productivo, la cantidad de emprendedores, me imagino, sí, la cantidad de servicios que están alrededor de esta industria, yo diría que la hacen única en Chile. O sea, la cantidad de encadenamiento productivo, cuando tú realmente dices, por ejemplo, el transporte de carga. El transporte de carga lo que significa, por ejemplo, todo lo que es el manejo en la isla Chiloé, en Chiloé. Es gigante y son muchos emprendedores, son pequeños empresarios. El servicio, por ejemplo, de abastecimiento de los centros de cultivo que están en el mar, lo hacen muchas veces pescadores artesanales. Entonces, cuando uno mira ese entramado social, esa capilaridad que logró esta industria, entonces empieza a entender que no es uno que hable por esas familias, son las mismas familias quienes han tenido la oportunidad y te lo dicen. Las dirigentes sindicales agradecen que esta industria haya sido la que les permitió, por ejemplo, que sea la primera generación que va a la universidad. Si tú me preguntas a mí, ¿hay desafíos? Por supuesto. ¿Hay mucho por avanzar? También. Queremos proyectar esta industria para que sea la número 1. Nosotros no queremos quedarnos con seguir siendo los segundos del mundo. Es importante hoy día, somos líderes mundiales, sí, pero tenemos que ser capaces y tenemos que soñar y trabajar muy duro para llegar a ser los primeros. Y eso significa muchos desafíos, muchas responsabilidades, compatibilizar equilibrios, la sostenibilidad con la sustentabilidad, ese desarrollo de industria con el medio ambiente, y en eso no hay dobles lecturas, Fernando. Última pregunta, Loreto. Yo tengo un pasatiempo oculto, no solamente jugué rugby, fútbol, qué sé yo, ni nada, ni ando en moto. ¿Cuál sería? No. Me gusta pescar. Y pesco más de mar que de río o de lago, pero si estoy cerca haciendo unas vacaciones de río o lago, me han estado mis cañas a ir. ¿Cómo compatibiliza la pesca deportiva, la pesca de cualquier persona que se puede instalar, qué sé yo, con una rapala o con, qué sé yo, a pescar salmón con la industria? ¿Hay complementariedad entre las dos cosas o de pronto el salmón deportivo va a empezar a desaparecer porque se lo lleva a toda la industria? En ese sentido, yo diría que en sencillo, porque obviamente aquí hay los veterinarios y hay gente muy experta en estos temas, pero en sencillo yo te diría que son cosas distintas. La industria salmonicultora chilena, de lo que nosotros hoy día representamos, productoras del salmón, no tienen ninguna relación directa con lo que es un poco, lo que es el salmón, que muchas veces se conoce como chinook, que está efectivamente en libertad en los ríos, que llega al mar y después se devuelve y que es parte de la pesca. Y que nadie quiere que se vaya. Por supuesto. O sea, para nosotros eso, yo por eso diría, son temas distintos. Esto es una industria donde además todo el proceso está confinado, está totalmente delimitado, está delimitado en la piscicultura, está delimitado en los centros de cultivo, en sus jaulas cuadradas, tienen su posicionamiento. Hoy día efectivamente hay una regulación y una supervisión y una fiscalización de esos lugares. Y además después en plantas de proceso y después, bueno, lo que significa el comercio exterior. Por lo tanto, yo te diría que la industria salmonicultura de la cual nosotros hablamos, que es ese salmón de cultivo, es ese arte de cultivar, pero confinado a esta industria, confinado a que ya estamos efectivamente ya saliendo de los lagos, gran parte de la industria. Eso fue tal vez en sus inicios, hoy día todo se está haciendo más en tierra, en piscicultura, una fuerte presencia en la Araucanía, y ahí se ha ido confinando. Y los desafíos, ¿cuáles son? Que tengamos mejores y más flexibilidad para, con la tecnología y la información que hoy día tenemos, Fernando, encontrar esos mejores lugares para poner los centros de cultivo en el mar. Hace 30 años no se tenía la información de hoy día, no se tenía la tecnología para saber los fondos marinos, la oxigenación, el cambio climático. Entonces, ahí ya hay harto desafío. Ahora sí, cortito la última. Y siendo Chile probablemente de lo mejorcito que hay en el mundo en este respecto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando tú eres el mejor del mundo en la producción y exportación y comercio del salmón? A ver, que se paran a aplaudirte cuando entras a qué sé yo, una organización del el Consejo Mundial del Salmón. No. Te miran bien, te preguntan cosas otros.
Hay de alguna manera comunicación con otras cosas para lo mismo, enfermedades y cosas así. Afuera somos muy bien valorados, se sienten, o sea, somos efectivamente, cuando uno llega afuera, con toda nuestra institucionalidad, con todo lo que somos a nivel de comercio, al nivel de instituciones públicas, nosotros somos una industria muy regulada, yo creo que a veces muy sobreregulada. Cuando uno está afuera se da cuenta que somos los Mateos del curso. Hay una muy buena valoración de nosotros afuera. Y cuando tú me dices qué significa para Chile, yo siento que es un gran deber, porque tenemos el deber de proyectar la industria, desde donde estemos, Fernando, desde el rol que nos toque cumplir, en el mundo público, en el mundo político, en el mundo privado, en el mundo de emprendimiento, en el mundo gremial. Todos estamos llamados, y como digo yo, es un deber, no es si me gusta o no me gusta la industria, tenemos el deber de proyectarla, y yo creo que eso significa un sentido de deber de una industria que le ha cambiado la cara al sur de Chile, una industria que por supuesto tiene desafíos, pero que tenemos que sentarnos en la mesa. Y ese es un poco tal vez la convicción desde el Consejo, esa alianza público-privada, ese trabajo incansable que lo vamos a tener con este gobierno, con los otros gobiernos y con todos los gobiernos, porque esta industria lo necesita. Mira, uno nota cuando, esto es desde el ámbito de las comunicaciones si tú quieres, uno nota cuando algo pasa a ser parte de lo que el país quiere internacionalizar y posicionar en los pósters de turismo. Yo me acuerdo cuando chiquitito vi un Moai en un póster gigantesco con una tienda que decía Isla de Pascua, no sé cuantito que allá. Y Isla de Pascua pasó a ser un referente porque estaba ahí. Y vi después los pósters de los salmones. Habían pósters de salmones en la época en que estaban, no sé si que siguen habiendo, asociados a todo el movimiento básicamente turístico, y estos son cosas que se ponen en las embajadas de otros países y todas cosas así. Estamos en eso. Ese orgullo nacional que existió, en algún minuto se perdió. Y yo siento que ese es el desafío que hoy día tenemos, porque esto da para sentirse orgulloso y por mucho. Y sentirse orgulloso, Fernando, no quiere decir mirarse el ombligo y decir que somos el descueve y que lo hacemos todo bien. Es sentirse con la convicción que se ha construido mucho y que podemos seguir construyendo. Sentándonos todos en la mesa, yo creo que acá la mirada medioambiental es fundamental, la mirada económica, la mirada social. ¿Ustedes han invertido mucho en el cuidado medioambiental o no? Hay una tremenda inversión hoy día. O sea, si no, no tendríamos las certificaciones. Si no, no podríamos venderla a más de 100 países, 120 países. Estamos desde los países más exigentes, Estados Unidos, estamos en Asia, estamos en Japón, estamos en Brasil, estamos en muchos lugares. Si este salmón no fuera sostenible medioambientalmente, no podríamos estar en esos lugares. No seríamos el número 2 del mundo. ¿Cuál es mi preocupación? Que no nos podemos quedar dormidos. Porque en el mundo de hoy, quien no avanza, retrocede. Noruega tiene una declaración de política de Estado. Al 2050 quieren crecer 5 veces. Escocia está trabajando para crecer al 50% de aquí al 2030. Y nosotros como Consejo no nos cansamos de decirles a todos cuál es nuestra declaración como país de política de Estado. Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos, y eso estamos abocados como Consejo del Salmón, a las productoras y a proyectar esta industria. Loreto Seguiel, te quiero agradecer que hayas venido a contarnos y hablarnos un poquitito de este. ¿Viste que finalmente habló el salmón? Así es, ¿ah? Este producto de orgullo nacional. Muchas gracias.